lo que dice es que no vivamos por lo que tenemos derecho, que vivamos por las cosas que nos convienen. Por ejemplo, si yo voy para Punta Arenas, a mí no me conviene montarme en el bus que va para Limón, aunque yo tenga el derecho de montarme en ese bus. Si yo voy para Guanacaste, yo tengo que, me conviene montarme en el bus que va para Guanacaste, aunque tenga el derecho de montarme en el bus que va para La Juela. El problema de hoy de muchas personas es que no están viviendo por lo que les conviene, sino que están viviendo a tener acceso a las cosas que tienen derecho. Están accesando a su derecho, pero no se están dando cuenta que el tener derecho a algo no quiere decir que te convenga hacerlo, y que tengas el derecho tú a andar con una mujer que no sea tu esposa. No es lo que a ti te conviene. Muchas personas tienen este lema: en mi vida no te metas conmigo, deja a los demás vivir, de por sí en mi vida soy yo. Y ese tipo de pensamiento te esclaviza, te hace sentirte derrotado, te va a meter en situaciones que a través de los años vas a llegar a lamentar. Nosotros tenemos que ser personas que vivamos por las cosas que nos convienen. Yo soy uno que todas las decisiones que tomo, las tomo según lo que a mí me convenga. El problema está que tú no puedes decidir lo que te conviene si no sabes quién eres, si no sabes qué es lo que te conviene. ¿Cómo saber que me conviene ir a Punta Arenas si no sé para qué voy a ir a Punta Arenas? ¿Cómo saber que me conviene ir a Guanacaste y montarme en el bus de Guanacaste si no sé qué voy a hacer a Guanacaste? El problema de la vida, o el problema de la gente en la vida, es que no sabe todavía por qué está viviendo o para qué está en esta tierra, y no se puede apasionar por sí mismo, y no puede tomar decisiones según lo que les convenga, porque no saben todavía por qué están viviendo en esta tierra. Y hoy quiero darte un par de versículos que nos van a enseñar claramente por qué nosotros estamos aquí, y las decisiones que tenemos que tomar que nos convengan deben ir de la mano del por qué nosotros estamos en la tierra. Efesios capítulo 1 versículo 11 nos enseña lo siguiente. Dice: en Cristo, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Pregunto, ¿la palabra tuvimos habla de presente, pasado o futuro? No escucho presente, pasado o futuro. Dice que en Cristo, no dice que vamos a tener herencia, no dice que en Cristo tal vez la tengamos, dice que en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito de ¿quién? De Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios mismo hace lo que le conviene, no lo que tiene derecho. Dios mismo hace las cosas según su voluntad, según lo que a él le conviene, y no según solo su derecho. Dice la Biblia que tú y yo fuimos hechos fuimos predestinados para tener herencia. Existe la predestinación. Y la predestinación significa, la palabra predestinado significa antes de nacer y después de nacer. Quiere decir que Dios a nosotros nos predestinó antes de nacer y nos predestinó antes de morir. O sea que Dios preparó una etapa llamada vida que Él predestinó. Por ejemplo, ¿por qué tú no naciste en los años 1800? Porque tú no naciste en los años 1700. Porque tú no naciste en los años 1300. ¿Por qué? Porque Dios te había predestinado para nacer en los años 1900 o nacer en los años 2000. Dios nos predestinó. Tráeme el niño. Tráeme el niño. ¿Cuándo nació él? ¿El 8? El 8 del 2012. Él fue predestinado por Dios para nacer el 8 de agosto del 2012. Porque él no nació en el año 1900. Él nació en el año 2012. ¿Por qué? Porque él fue predestinado por Dios para nacer en esta época, para nacer en este año. Fue predestinado por Dios. Ahora, escúcheme bien. Venga usted. Usted no lo puede alzar porque está muy pesado. Él nació en el año 1980, aunque usted no lo crea. A mí me ha costado todo el día asimilar esto, pero ha sido en el año 1980.
Tuve que preguntarle a uno de los abogados que revisara bien si él no estaba equivocado, ¿verdad? Él nace en el año 1980, el 23 de febrero, a las 9:12 de la noche. Les hago una pregunta. ¿Los dos fueron predestinados por Dios? Pero no al mismo tiempo, por una razón: porque cada uno de ellos tiene un propósito diferente en esta tierra. Quiero que vuelvas al que está a su lado. Quiero que vuelva al que está a su lado. Esa persona que está a su lado, al igual que usted, tiene un propósito de Dios diferente. Ahora quiero que den aquí. Cada uno de los dos tiene un propósito diferente de parte de Dios. Ahora bien, ayúdeme, Randall. Venga. Agárrese la silla porque lo que viene es buenísimo. ¿No aquí usted? David nace en 1980, predestinado por Dios. Ahora, en este versículo que acabamos de leer dice la razón del por qué fuimos predestinados. Dice: para que tuviéramos herencia. Todos los seres humanos nacimos para heredar las bendiciones que Dios preparó de antemano en esta tierra. ¿Me estás escuchando? Tú no naciste para trabajar y tener hijos solamente. Tú naciste predestinado. La palabra predestinación significa antes de nacer y significa antes de morir. Randall va a tipificar el día de la muerte de David. David sabe hoy su día de nacimiento. David sabe hoy la hora de su nacimiento, pero David no sabe la hora ni el día de su muerte. Dios lo predestinó antes de nacer y lo predestinó para antes de morir. O sea, le dio un lapso de tiempo. Ahora, ¿para qué Dios a David le dio este lapso de tiempo? ¿O para qué a este bebé Dios le da este lapso de tiempo? Para una sola cosa: para que ellos hereden todas las promesas que Dios en esta tierra preparó para cada uno de nosotros. A los que nacieron en el año 1700, Dios los preparó para heredar promesas. A los que nacieron en el año 1800, Dios los preparó para heredar promesas. Lo que te estoy diciendo en esta mañana, en esta noche, es que si estás respirando y no has muerto, es que hay promesas de Dios que todavía tienen que cumplirse en esta tierra sobre tu vida. Para eso Dios te mandó a esta tierra, para heredar promesas. Ahora, esto se pone mejor. Escuche esto. Él no decidió el día de su nacimiento. Él no decidió en qué familia iba a nacer. No decidió el sexo que iba a tener. Él no decidió nada que tenía que ver con vivir en esta tierra. Él no decidió los padres ni los hermanos que debía de tener. Primero fue Dios el que decidió, y luego decidieron sus padres qué educación le iban a dar, qué contexto de vida iba a tener. Muchos de los que están aquí no decidieron crecer en un hogar disfuncional. Muchos de los que están aquí no pudieron decidir qué educación, qué economía, qué barrio. Oh, ¿por qué, Señor, no nací en Beverly Hills? ¿Por qué tuve que nacer allá en el barrio tal? Primero lo decidió Dios. Y luego Dios confió en tus padres para que tus padres tomaran decisiones por ti. ¿Qué nombre te iban a poner? ¿Qué educación te iban a dar? ¿Qué economía? ¿Qué principios y qué valores? Pero David nace como todos nosotros, como este bebé, nace para ser un heredero de las bendiciones de Dios. Ahora quiero que leas Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Y agárrese la silla porque esto está impresionante. Efesios 1:3 dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿me puede ayudar a leer? Que nos, presente, pasado, futuro. Pasado. Que nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición. ¿Qué? Pero ¿a dónde fue esa bendición?
en los lugares celestiales. La palabra lugar celestial significa desde el punto de origen de nuestro nacimiento. Por eso la Biblia dice que David dijo: mi embrión vieron tus ojos. Entonces mira. Como David Montenegro no pudo escoger sus padres, no pudo escoger su contexto de vida, no pudo escoger el año de su nacimiento. Antes de él nacer, Dios lo bendijo desde el punto de origen donde él iba a ser formado. Antes de que David naciera, Dios lo bendijo a él antes de nacer. ¿Se acuerdan del huerto del Edén? Dios bendijo a Adán y Eva desde un punto de origen, del punto de origen donde ellos fueron formados. ¿Y donde fueron formados ellos? En el huerto del Edén. Luego tuvieron que salir por causa del pecado. Salieron ellos, pero la bendición que Dios les había dado de fructificar y multiplicar la llevaban por dentro, porque Dios los había bendecido desde el huerto del Edén. Entonces Dios nos ama tanto y es tan responsable con nosotros, su imagen y semejanza, que sabiendo que David iba a crecer en un hogar, de repente iba a haber violencia, de repente iba a haber cosas, iba a sufrir, iba a tener traumas. Dios dijo: David, no te preocupes, aunque tu contexto de vida sea difícil, aunque de repente haya sido abusado, haya sido abandonado, antes de nacer yo te bendije. Y el día que David se encontró con Cristo Jesús en esta tierra, la bendición del Padre que le dio antes de nacer se activó en Cristo Jesús, y ahora se convirtió en un heredero de todas las promesas de Dios. Sus papás lo pueden haber desheredado, pero Dios lo diseñó para ser un heredero de todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos en esta hermosa tierra. Tú naciste para heredar las promesas de Dios y fuiste bendecido desde antes de tu nacimiento. Dile que está a su lado: tú y yo fuimos predestinados por Dios. Entonces Dios dice: naces en el año 1980, pero yo te bendigo antes de nacer. Y cuando tú camines en esta tierra, en este lapso de tiempo, conocerás a Jesús. Entonces, ¿qué año te convertiste tú al Señor? Pero recibirlo con revelación, 94. Del año 1980 al año 1994 comenzó en David la activación de la herencia de Dios en su vida. Hermanos, esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de herencia. Y el que no es hijo de Dios no es heredero, porque los únicos que heredan son los hijos. Así que puedes gritarle a Dios, pero si no eres hijo, tú no eres heredero. Entonces, el propósito por el cual Dios nos envió a esta tierra es recibir la herencia que Dios nos ha dado como sus hijos. Y es solo a través del testamento, o sea, del nuevo pacto, a través de Cristo Jesús, que tú y yo podemos recibir la herencia del Padre.